como me has visto aquí, me veas en otro escenario, pero quiero realmente dar ese fruto. ¿Ok? Entonces por eso le dice, Nir'e im parah hagefen. Veremos entonces, o veamos, se puede traducir de las dos maneras, veamos si ha florecido la vid. ¿Okay? Entonces, es muy curioso porque en el comentario del Midrash se decía que la vid en este versículo en concreto, ojo, en este versículo en concreto, de acuerdo a todo el contexto, estaba apuntando a la vid vendría a ser el Shema Israel, es decir, lo que representa el Shema Israel. ¿Qué representa el Shema Israel? Shema Israel representa o es el gran resumen de la promesa. Si lo analizamos desde esta perspectiva, no es una mera confesión, no es una mera oración que se dice o se recita. El Shema Israel es la gran conclusión o la gran obra de revelación que hace Dios en el ser humano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que todos nosotros, la humanidad entera, viene con una cautividad y viene sin saber que Hashem es su Dios. Pero a Israel se le dice Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Y entonces esa gran confesión es la que va a lograr, o es la que cuando Dios la revela, va a dar unos frutos. ¿Esos frutos en qué se van a materializar o en qué deberían materializarse? Precisamente en cómo vas a actuar con el prójimo. Pero tú puedes saberte todo el Shema de memoria y todavía no ha florecido para ti. ¿Por qué? Porque florecerá el Shema, florecerá la vid, cuando estés dando el fruto que esa vid ha dicho que des. ¿Cuáles son los frutos que están descritos en el Shema Israel? ¿Ok? Quisiera que vamos a revisarlo rápidamente y les voy a dar algunas pequeñas indicaciones de este fruto que se encuentra encriptado en el Shema Israel. Vamos a Deuteronomio 6.4. Y entonces, el primer fruto de ese Shema que está floreciendo, amar a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu abundancia, meodeja. ¿Ok? Ese es un fruto de la vid. ¿Cuál es el otro fruto? Que estas palabras que yo te estoy ordenando hoy estarán sobre tu corazón y también le hace contra tu corazón. Lo tienes que saber. Y otro tercer fruto, que se las enseñarás a tus hijos, que hablarás dentro de ellas, no fuera de ellas. Importante. Siempre lo he dicho. Aquí se lee Bedibartá Bam. Hablarás dentro de ellas. Dentro de ellas significa conforme a ellas y nunca en un lenguaje distinto al de ellas. Y eso hago este paréntesis. Los padres cuando van a hablar con los hijos y asimismo los hijos con los padres, si tú eres de la vid, si tú eres de Mashiach, quien es la vid verdadera, evidentemente vas a hablar dentro de las palabras de la Torah. Todos tenemos que aprender y cultivar hablar con la escritura. Porque podemos decir exactamente la misma idea, pero fuera de las palabras o dentro de las palabras. ¿Me hago entender? Entonces, por eso, por ejemplo, alguna vez creo que lo expliqué. Pablo dice, hablando entre vosotros con himnos, con melodías y con cánticos espirituales. Eso lo expliqué creo que al principio del estudio. ¿Se acuerdan? Eso es hablar dentro de o con. Y otro fruto, ¿cuál es? Que hablarás de esto estando en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Atarlas, este sería el otro fruto, atarlas como señal sobre tu mano o contra tu mano y estar como una joya entre tus ojos. Mírate tú, que si vamos leyendo cada texto del Shema es un fruto. Impresionante. La obra en nuestras manos que está representada allí tiene que estar atada y condicionada y conformada a la voluntad de Dios.
y tiene que estar como una joya entre los ojos. Eso significa pues que los pensamientos se tienen que filtrar por la escritura. Tus pensamientos se tienen que filtrar por la Torah, por la voluntad de Dios, para ser más amplio, ¿no? Y luego dice, las escribirás en las mezuzot, sobre las mezuzot de tu casa y en tus puertas. Los postes o las mezuzot y las puertas están representando todo el marco de la entrada y la salida de tu casa. Lo que entra y lo que sale de tu casa tiene que pasar por el marco de la Torah. Entonces, repito, todo esto, mira qué sencillo es, pero tal vez nunca lo habíamos visto así. Pero estos son los frutos del Shema Israel. Ahora, acuérdense que cuando vino un escriba, le preguntó a Yehoshua, ¿no? ¿Cuál es el principal mandamiento y todo esto? Y él le respondió, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y dice, hombre, no estás lejos del reino de los cielos, pero ojo, tiene que florecer la vid. Y esto es muy bonito porque cuando dice, veamos si floreció ya la vid, acuérdense que Yehoshua lo dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el Shema Israel, en pocas palabras. Yo soy aquel de quien habla Moshe. Cualquier pámpano, cualquier eshkol que da fruto, pero no lo está dando dentro de mí, ese es cortado y echado al fuego. Cortado y echado al fuego. No está produciendo, está buscando otro fruto. Ese otro fruto será de palmera y será otra cosa, pero no del que él está diseñando, ¿no? Entonces aquí hay algo muy curioso. Vemos que el Shema Israel está dando estos frutos y que hasta el día de hoy están vigentes. Y esos son los frutos que nosotros tenemos que aprender a ver. No se trata de recitarlo inclusive en hebreo, que ya está bien, es muy bonito, ¿no? Se aprecia mucho si te has aprendido el Shema en hebreo y todo lo demás. Pero tienes ahora que mirarlo con otros ojos. ¿Cuáles son los frutos de la vid? Los frutos de la vid están bastante claros. Yo te digo una cosa, si una persona, si un creyente, y esto valga para todos los que están empezando, a veces me han preguntado cómo introducimos a alguien en los mandamientos o en la Torá y todo lo demás. Pues mira, ahí lo tienes clarísimo, ve directo al fruto. Dile, la vid aquí se le llama el Shema Israel. Es la gran revelación de Dios. Shema Israel es la gran revelación de Dios. Y esa gran revelación tiene unos frutos básicos aquí. Concéntrate en esos frutos porque ya te los está mostrando. Hoy me los está mostrando a mí, espero que se los esté mostrando a ustedes, por eso les estoy compartiendo, me explico. Y entonces, cuando nos concentramos en la búsqueda de estos frutos y los llevamos a práctica, cuando vienes a darte cuenta, ya has aprendido muchísimo, pero muchísimo más que tratando de memorizarte la Biblia, que tratando de aprenderte los versículos y estudios y libros y cosas. Esto va más de práctica. En la práctica, cuando vas detrás de estos frutos que Hashem ha establecido, porque es él el que lo está diciendo, te vas a dar cuenta que esa dinámica en la vida real te ensancha mucho más el entendimiento que de lo que te puedas pasar todo un día encerrado leyendo. ¿Ok? Entonces le está diciendo, veamos si ha florecido la vid, si